En los años 2000, Nokia era el amo y señor del mercado. Y cómo no, esta estaba en todos lados y era la reina tecnológica de la época. Todos conocen ese meme / hecho científico que dice que un Nokia 3310 es indestructible, cosa que no está muy alejada de la realidad si somos honestos, pero en esta ocasión hablaremos de la última gran hazaña de Nokia. Y también conoceremos al que para muchos fue el teléfono encargado de cerrar la era dorada de la compañía. Todo esto cuando conozcamos la historia del mitiquísimo Nokia 5300. Pequeño adelanto, incluso Batman usó esa línea, y no es broma. Para empezar con la historia debemos centrarnos en los principios de los años 2000. Nokia por ese entonces le puso correa al mercado y lo traía paseando por donde quisiera. Lo digo literalmente, claro que había competencia, pero el mercado era Nokia y los otros. Y gran parte de este éxito se debe a que la compañía tenía un hambre por la innovación brutal. Incluso Nokia se llegó a ver involucrado en todo lo que tenía que ver con el tema de la investigación, tanto así que en Finlandia la compañía estuvo contratando prácticamente a todos los ingenieros que salían de las universidades, razón por la cual en la primera mitad de esta década los estandartes de la compañía finlandesa fueron los Nokia 3310 y el 1100, dos de los teléfonos más icónicos de todos los tiempos que le dieron una fama y una ganancia absurda a la compañía finlandesa. Con todo y carcasa tosca, gruesa, su pantalla LCD verdosa con una resolución bajísima, que en esos años era una innovación, su mítico icono de encendido con las dos manos estrechándose y el nombre de la marca abajo, y como no, su teclado grisáceo y mecánico que te dejaba controlar a una viborita que entre más píxeles comía, más píxeles crecía. Una revolución en todos sus aspectos ese par de Nokias. Y solo para seguir recalcando la supremacía obscena de hecho, que Nokia tenía en el mercado, cabe mencionar que la empresa, únicamente la empresa, llegó a pagar el 23% del total de impuestos de sociedades finlandesas, además de ser el responsable del 20% de todas las exportaciones del país. Literalmente tenían en la palma de su mano una quinta parte del mercado de una nación entera. Inclusive en el año 2000 llegó a ser por un tiempo la empresa más valiosa de Europa. ¡Ja! Chúpense esas salchichas alemanas Würstel y síganla chupando. Sin embargo, Nokia no solo quería ser relacionada con una estética grisácea y formal, también quería tener un lado creativo y expresivo. Así que con toda su hambre, ingeniería y unos cuantos miles de millones de dólares en el banco, decidieron crear la línea Express Music, nombre que a muchos de nosotros nos genera nostalgia y a algunos otros más grandes se les sube el azúcar de tan solo escuchar ese nombre. Chécate. Esta línea fue fundada con el objetivo principal de hacerle competencia al Sony Ericsson Walkman de Sony y al Motorola de Motorola, líneas que estaban destinadas a la reproducción de música, por lo que Nokia no quería quedarse detrás de ellos. Después de todo, en el terreno más formal y casual ya les había dado cátedra, así que nada les impedía entrar en un nuevo terreno y volver a hacer historia, decisión que desembocó en la fundación de la línea Express Music en el año 2005, la cual regiría sus diseños mediante la modernidad, la creatividad y la reproducción de música, siendo estos tres elementos implementados en el diseño de cada teléfono. Esta línea fue estrenada con el teléfono más 2000ero que te puedes imaginar, el llamado Nokia 3250, que acompañado de una pantalla a color, también te incluía como sello característico un teclado rotatorio. Porque sí, hoy en día al momento de escoger un teléfono pesan más las características como megapíxeles de la cámara, memoria RAM, memoria interna, resolución o tipo de pantalla, pero en esos años la cosa era muchísimo más simple, y el que tenía el diseño más chocheado era el que ganaba, y este Express Music cumplía con esa petición. Por un lado tenías acceso al teclado con texto predictivo, los cuales eran estos en los que presionabas varias veces una misma tecla para ir accediendo a una letra específica del abecedario. Pero, cuando girabas este teclado sobre su propio eje,
En la parte contraria encontrarías 4 botones diseñados para controlar un reproductor de música, el cual se abría en automático cuando hacías esto. Y aunque igualmente el teléfono parecía tener unas decisiones de diseño bastante raras, como por ejemplo que su grosor era bastante considerable para la época, ya que tenía más de 2 centímetros de ancho, sin duda alguna su aspecto más raro fue que su cámara con 2 poderosísimos megapíxeles estaba en un costado. Sin embargo, aunque esto último, como mencioné, se veía extraño, en realidad era todo lo contrario, porque el teclado también se podía girar para que la cámara apuntara hacia el frente, y en esa posición la pantalla se convertía en un visor de la cámara. O si te sentías más intrépido, podías girar la cámara hacia ti mismo para tomar una selfie. En palabras simples, unos genios esos tipos de Nokia. Genios, expertos Bob, expertos. Y no conformes con esto, el Express Music también vio la luz del sistema operativo Symbian, un sistema que fue usado por Nokia durante ya varios años, así que se podría considerar a este teléfono como un smartphone primitivo. Ay, ¿quién diría que años más tarde se nos caerían de boca en una zanja de la cual ya nunca pudieron salir? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero aunque este teléfono ya era increíble, el verdadero ícono de la era Express Music de Nokia llegaría unos meses más tarde de la mano del 5300. El Nokia más icónico de la segunda parte de los 2000, porque para empezar, el teclado de texto predictivo esta vez estaba oculto. ¿Y sabes cómo accedías a él? Deslizando hacia arriba, porque el teléfono estaba dividido en 2 partes. La trasera, donde estaba la cámara y el teclado, y la delantera montada sobre unos pequeños rieles que en la parte inferior tenían las típicas teclas para moverse por el menú, para contestar o colgar llamadas. Y si debías escribir un mensaje, empujabas hacia arriba esta parte delantera y así accedías al teclado. ¿Sabes la satisfacción que daba hacer eso en aquella época? Además, también se deshicieron de la función rotatoria, pero en su lugar, los controladores del reproductor de música ahora estaban a los costados, específicamente en 2 barras de color que se encontraban a la izquierda y a la derecha de la pantalla a color de 2 pulgadotas. En el borde derecho teníamos el logo de Nokia en forma vertical, súper moderno para la época, mientras que del mismo lado, pero en la parte trasera, encontrábamos los 2 controladores de volumen y el botón de la cámara. Por su parte, en la zona izquierda teníamos el botón de retroceso, el de pausa o play y el de siguiente. Mientras que en la parte trasera estaba de nuevo el logo de la compañía, pero esta vez en un espacio mucho más grande porque pues hay que presumir, ¿no? Además, igualmente nos topábamos con la cámara VGA que había venido usando la compañía hasta ese momento, la cual, como no, contaba con un pequeñísimo espejito que era usado para las selfies. Y sí lo sé, yo también me sentí viejo recordando eso. ¡Quiero mi cocol! Mientras tanto, en sus funciones, si bien era claro que el enfoque era la reproducción de música, no solo se limitaron a eso, ya que también podíamos escuchar la radio si conectábamos los audífonos, ya que estos eran usados como antena, e incluso podías usarlo como módem para darle internet a una computadora. Desconozco la calidad de esta función, pero de que estaba ahí, estaba ahí. Igual contaba con otras funciones como una grabadora de audio, un lector de textos algo primitivo y una todavía más primitiva opción para navegar en internet. Además de, como no, un mimo impresionante en pequeños detalles. Por ejemplo, si estabas escuchando música y te entraba una llamada, el volumen de la música se reducía y cuando acababas de hablar, la música volvía a su volumen normal. Igualmente, si conectabas un adaptador en su puerto jack 2.5, podías adaptar parlantes o manos libres de la misma marca. Y como no, también su diseño es algo icónico gracias a la combinación de un color blanco con otra gama de colores. Había azules, grises, pero sin duda alguna el más reconocible era el rojo, un color llamativo y moderno acompañado de un diseño y funcionalidad del producto con los mismos atributos. Igualmente, como su memoria interna podía no ser suficiente en muchos casos, el teléfono te permitía ampliar la memoria con micro SD para que nunca te faltara espacio y pudieras colocar sin problema algunas de tus canciones bajadas de Ares. Caution. A virus has been detected. A la par de esto, el 5300 tuvo un hermano menor llamado 5200, el cual tenía las mismas funciones pero reducidas.
tenía un solo botón para la música y cuestiones como la pantalla o cámara también tenían una menor capacidad. Y me gustaría decir que aquí acaba la historia y que Nokia fue feliz por la eternidad con sus diseños raros, pero todos sabemos que eso no pasó. Quiero decir, ¿alguien aquí está viendo el video en su Nokia Lumia? Nadie, güey. Y es que en su mejor momento fue cuando Nokia cayó del trono y bien de hocico, ya que cuando esta compañía estuvo a nada de controlar el 40% del mercado móvil allá en el 2007, Apple llegó, un sujeto con lentes, tantita alopecia y unos vaqueros bien puestos se subió al escenario, presentó un aparatejo llamado iPhone y revolucionó el mercado. Y tristemente Nokia se convirtió en el rey destronado y no le pudo hacer frente ni de chiste al iPhone. Y si a eso le sumamos que después llegó Google junto con Android, pues nos dio como resultado que Nokia, la empresa que alguna vez fue líder en innovaciones y que parecía invencible, fuera rebasada brutalmente por la competencia en un muy corto periodo de tiempo, ya que de un día para otro sus diseños innovadores ahora eran unos diseños obsoletos debido a que sus funciones eran inferiores a las mostradas por la competencia. Ya no necesitabas tener diseños intrépidos ni funciones variadas, porque todo eso ahora estaba resumida en una sola pantalla táctil. Ya no necesitabas tener diseños 2000eros porque ahora el mercado se basaba en diseños más elegantes y sobrios. Incluso el enfoque principal de la línea Express Music, que era la reproducción de música, fue superada gracias a que el iPhone mostró su propio reproductor, con las portadas de los álbumes a la vista, los botones incluidos en la pantalla táctil y una interfaz moderna y fluida que dejaron en el olvido a los botones mecánicos anteriormente usados, y que por desgracia dejaron a la interfaz de Nokia como algo totalmente arcaico, cosa que empezó a mermar las ventas de los finlandeses hasta que estos no tuvieron otra opción más que reinventarse. Y si bien la línea Express Music siguió existiendo y se siguió expandiendo, ya nada fue como antes. Tuvimos el 5220, el 5610, el 5800 e incluso el 5700 volvía a usar ese mítico teclado rotatorio, pero aún con eso, la tendencia ya era otra, y teléfonos como estos habían quedado totalmente desfasados. Pero como dato curioso, la línea Express Music hizo aparición en la trilogía de Batman de Christopher Nolan, esto con el 5800 que vemos en las escenas que tienen lugar en China. Se decía que este sepultaría al iPhone, pero ya sabemos que eso nunca pasó. A pesar de que se adaptaron a las pantallas táctiles, el manejo de su sistema operativo no era para nada comparable con lo visto en iOS o Android. Pero a ver cuándo salió un iPhone en una película de Batman, Así el tiempo fue avanzando y esta línea finalmente vio su cierre temporal en el 2009, cuando se lanzó el 5530, el cual contaba con una pantalla táctil y el mencionado sistema operativo Symbian, el cual en diseño ya no destacaba por encima de la competencia, de hecho se veía muchísimo más simplón, y en cuestión de su sistema operativo, Symbian no tuvo ni la más mínima chance de hacerle frente a los ya establecidos iOS y Android. Esto debido en gran parte a su tosco manejo y a su incompatibilidad con varias aplicaciones que poco a poco iban emergiendo en la competencia, consiguiendo así que en esos momentos Nokia se rindiera y decidiera cambiar el rumbo de todo, dando paso al nacimiento de los Lumia, también conocidos como Windows Phone, o mejormente conocidos como los teléfonos que casi hacen que Nokia la chape. Pero, aunque ustedes no lo crean, si bien la línea Express Music quedó en el olvido por años, en el 2022, sí escuchaste bien, 2022, Nokia la revivió con el 5710, un teléfono que apela totalmente a la nostalgia, con colores característicos y funciones similares a las que vimos hace ya casi 20 años. Este teléfono ya no intenta competir con el mercado actual, simplemente intenta hacer un golpe de nostalgia para los que vivimos en aquella época. Pantalla pequeña, cámara con poca potencia, hasta le puedes quitar la batería. ¿Recuerdas cuando se podía hacer eso? Además, incluye unos audífonos en la misma carcasa del teléfono y el juego de la viborita. ¿Cómo no quererlo si me regala audífonos? El punto es que la línea Express Music fue una de las mejores decisiones que Nokia tomó en toda su vida. Lástima que tras esto le vendieron su alma al diablo. Y sí, te estoy viendo a ti, Microsoft.